Capítulo 24. Los hábitos de vida de George. Después de consolar a su yerno, George y Susana emprendieron 2 viajes internacionales más. Tras 17 años dedicados a misiones alrededor del mundo, George, ya con 88 años, recibió orientación médica para disminuir el ritmo. Decidió no viajar más y retomó sus actividades en la institución bíblica que había fundado, brindando apoyo a misiones en el extranjero, supervisando la distribución de Biblias y permaneciendo activo en el orfanato. George mantuvo, hasta el final de su vida, los hábitos sencillos que lo caracterizaban: levantarse temprano, sumergir la cabeza en agua fría y tomar café. Solía decir que apreciaba mucho esa rutina. En su juventud, cuando enfrentaba problemas de salud, llegó a verse obligado a despertarse más tarde, algo que le incomodaba profundamente. Para George, levantarse tarde era desperdiciar un tiempo que le pertenecía a Dios. Con oración y determinación, superó las dificultades y estableció una rutina para servir al Señor, lo que terminó por fortalecer su fe y preservar su salud. Por eso, alentaba a todos los cristianos a despertarse temprano, y su longevidad, alcanzando los 89 años, era para él una prueba de que esa práctica daba resultado. George creía en el poder sanador de la lectura y a meditación en la palabra de Dios. Frecuentemente recitaba de memoria el siguiente pasaje, usándolo con osadía en sus oraciones durante momentos de enfermedad. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Proverbios 4:20 a 22. Otro secreto para la renovación de sus fuerzas era no cargar con el peso de los problemas. Aun enfrentando desafíos diarios, George tenía vigor mental, pues había aprendido a descansar en Dios, confiando en Él como un niño que se refugia en los brazos de su padre. Creía que no era capaz de soportar por sí mismo el peso de un solo problema y depositaba todos sus cuidados en el Señor, quien lleva la carga de todos los hombres y jamás desfallece. Esta práctica constante fue esencial en sus 7 décadas como cristiano. Hoy sabemos que el estrés es un factor determinante en la pérdida de la salud. A pesar de tantos consejos médicos para controlarlo, gran parte del mundo sigue inquieta, agotada e irritable. Muchos ni siquiera logran dormir, preocupados por cómo resolverán los problemas del día siguiente. Sin embargo, la solución para esa inquietud es antigua. Según George Mueller, no implica enfoques terapéuticos ni tratamientos médicos complicados. El pastor experimentado tenía autoridad para hablar sobre el tema, pues pocos enfrentaron tanta presión como él. Durante décadas, llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de cumplir numerosos compromisos, alimentar a miles de niños, sostener a cientos de misioneros y cubrir otros gastos, sin contar con ninguna reserva financiera. Si hubiera rechazado la invitación de echar sus ansiedades sobre el Señor Jesús, insistiendo en vivir agobiado, habría sucumbido prematuramente a las luchas de la vida. George vivió hasta los 92 años, una edad poco común en su época. La mayoría de las personas cercanas ya había fallecido, pero él desafiaba todos los pronósticos médicos. Decía que jamás se acostaba con el corazón cargado de preocupaciones. Simplemente se recostaba y confiaba en que Dios haría lo que él no podía hacer. Una de sus frases más conocidas resume bien su estilo de vida. El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. Aún así, su fe fue probada una vez más. En 1895, su esposa, Susana Mueller,
falleció de forma repentina. Aunque era varios años más joven que George, Susana partió primero. No obstante, él se mostró agradecido por los 23 años que compartieron. Susana hizo posible que la palabra de Dios fuera predicada en tierras lejanas, siendo instrumento para el propósito divino. Con su partida, George decidió no mantener el alquiler de la casa en la que había vivido durante 60 años. Sí, había vivido todo ese tiempo en una casa alquilada. George nunca quiso poseer bienes. Creía en el Evangelio que enseña a acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. Para él, todos sus recursos debían ser utilizados en la obra de Dios y en beneficio del prójimo. Así, se mudó a una pequeña habitación en el orfanato. Era imposible no recordar su llegada al orfanato de August Franke, décadas atrás. Allí había comenzado una nueva etapa de su vida en una habitación pequeña. Muchas décadas separaban esos dos momentos, pero el propósito de Dios permanecía. Aún viviendo en el orfanato, George seguía activo y predicando. En una predicación dominical, afirmó que el Señor Jesús era el mismo ayer, hoy y siempre. Irradiaba felicidad y paz, describiéndose como un hombre anciano y feliz, que encontraba gozo en el Salvador, incluso después de haber enterrado a hijos y esposas.